Antes de empezar, ¿verdad? Quiero agradecer la invitación a este simposio internacional por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y especialmente a su directora Abraham Paz. También quiero agradecer al grupo académico que yo sé que trabajó arduamente en todas estas ponencias durante este transcurso de tiempo y al final el producto que se está hablando acá tiene un valor invaluable, valga la redundancia, porque los estudiantes, tanto de ciencias políticas como de carreras relacionadas a las ciencias políticas, pues van a tener una gran contribución. Yo les voy a hablar de la temática innovación democrática y justicia alternativa, ¿no? Vamos a hablar un poco enlazado a lo que ya estaban mencionando en la ponencia anterior, la apertura de esos diálogos y obviamente la ciudadanización de la justicia, podría decirse, de la cultura del litigio a la construcción colaborativa de acuerdo, ¿no? Eh, Quiero platicar con ustedes como punto de partida que la innovación democrática surge de una necesidad de transformar eh, de manera el cómo nosotros enfrentamos los conflictos y cómo incidimos en la toma de decisiones colectivas, ¿no? La justicia alternativa, que es auxiliar o podría decirse preponderante a la justicia tradicional que conocemos, ¿no? Que es el famoso acceso a la justicia como derecho fundamental, ofrece un camino un tanto renovador sobre la cultura política para reconstruir la confianza ciudadana. Aquí hay una frase interesante que dice que la democracia se fortalece cuando aprendemos a construir razones comunes. Cuando hablamos de democracia, los primeros que se nos viene a la mente es el derecho al voto, el derecho a las personas en incidir en la toma de decisiones, pero no solamente se reduce a eso. Por ejemplo, la democracia también, una acción democrática es que nosotros podamos resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Pero ustedes me preguntarán, pero ¿cómo hacemos eso, doctor? Pues existen vías, ¿no? O en este caso, instituciones que brindan prácticamente herramientas como la mediación, conciliación, el arbitraje, en donde nos devuelven a nosotros esa toma de decisiones, ¿no? Y por eso es una innovación democrática, que las personas no solamente estén pensando en ir al Poder Judicial a poner una demanda de un conflicto que tiene con un vecino, sino que también pasemos de esa cultura del litigio a una cultura del acuerdo, ¿no? Aquí les traigo algunos numeritos o datos duros, podría decirse, de cómo se está atravesando actualmente el sistema judicial mexicano. Hay una crisis completa de saturación, ¿no? Ustedes pueden ver que los números y los casos pendientes, por ejemplo, de cada 10 casos, de cada 7, en este caso, 10 casos pendientes están concentrados en los estados, ¿no? Aquí nosotros tenemos 5 estados que concentran casi 7 de cada 10 casos pendientes. ¿Qué significa? Que hay un rezago, ¿no? Que refleja la sobrecarga estructural que limita la eficacia judicial, ¿no? Y el deterioro de la confianza institucional. ¿Por qué? Porque las personas no creen en la efectividad o que se resuelva su caso con el Poder Judicial. Por eso, el año pasado, pues ya se vivió una reforma que está buscando una salida más allá de una elegibilidad, que elijan a las personas que van a comandar directamente el Poder Judicial. Lo que se tiene que buscar es eficacia. Hay una frase que me gusta mucho que dicen que si la justicia no es expedita, no es justicia, ¿no? Entonces, el sistema de justicia colapsado no está cumpliendo su finalidad, ¿no? Aquí tenemos
algunos datos: 50 personas, por ejemplo, de la población en desigualdad, el 50% de personas no buscan ayuda legal, ¿no? enfrentan, que enfrentan un problema legal, no acuden, ¿no? A absolutamente nadie. El 23% muchas veces también acude a un abogado o a una institución que lo ayude con un problema legal. Y obviamente aquí está parte de la sobrecarga que tienen los jueces, ¿no? Por ejemplo, en la vía penal es de 356 causas al año, ¿no? Pero en otros estados, ¿verdad? Hay sobrecarga, ¿no? Y una cifra que triplica estos 356, como lo tenemos en Puebla, como lo tenemos en Tabasco, ¿no? Entonces, la ciudadanía percibe que ir a un proceso judicial es lento, costoso, poco efectivo y no precisamente logran su cometido, ¿no? Entonces, esta es un panorama, ¿verdad? Para que ustedes tengan una apertura de cómo está la justicia en la actualidad. Todo esto son cifras del INEGI, y también censo de instituciones internacionales que han medido los indicadores de justicia y cómo estamos, ¿no? Entonces, precisamente hablo de esta problemática porque lo que quiero es que entiendan lo que es la innovación democrática, ¿no? Esto implica representar eh, las instituciones, abrir canales de participación, experimentar nuevas formas de deliberación en la toma de decisiones, ya que el Poder Judicial no está siendo tan efectivo. Obviamente lo que tenemos que tener es una participación más activa, ¿no? Esto se reduce a las prácticas colaborativas, donde el ciudadano no solo reclama sus derechos, sino que crea soluciones públicas, ¿no? Y de eso se trata este simposio. Este simposio estamos hablando de diálogo, pero estamos hablando de diálogo político y colaborativo, ¿no? Entonces, la innovación democrática también tiene que utilizar esta democracia colaborativa, ya no solo representativa, ya no solo participativa. Queremos colaborar en la solución de nuestros problemas, ¿no? En la democracia colaborativa, el diálogo reemplaza la confrontación y la corresponsabilidad se convierte en el motor de cambio, ¿no? Entonces, queremos nosotros tener la toma de decisiones y poder colaborar en la solución de nuestras problemáticas, ¿no? La justicia alternativa, precisamente, es una innovación democrática, ¿no? No sé si han escuchado de los métodos alternos de solución de conflictos, ¿no? Su abreviación es MAX. Son una forma cívica, ¿no? De innovación. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de estos métodos como la mediación y la conciliación? Le devuelve al ciudadano la autonomía ciudadana, ¿no? Le devuelve al ciudadano la corresponsabilidad en fomentar o en plantear ese diálogo, y le devuelve al ciudadano la confianza institucional, ¿no? Revaloriza la confianza en las instituciones. ¿Por qué? Porque un mediador no es un juez. Una mediadora no es una jueza, no es una persona. Si tengo un problema, yo lo pongo en manos de un tercero que decide sobre mi problema. Yo pierdo completamente la capacidad de decidir sobre mi problema. Pero cuando yo busco este tipo de mecanismos de justicia que democratizan la justicia, transforma la cultura política de cómo acceder a la justicia, de cómo precisamente eh, no judicializar los asuntos, no ir siempre ante un juez, sino tener un acuerdo colaborativo, ¿sí? El modelo tradicional, eso es delegarlo ante el Poder Judicial, ¿no? Tenemos un problema y acudimos ante el Poder Judicial. En el modelo colaborativo, no. Ahí está la negociación, el diálogo, se construyen soluciones, ¿no? Esta justicia alternativa es simple. Lo que hace, devuelve a las personas la capacidad de decidir, ¿no? Y convierte un conflicto en un espacio de aprendizaje social. Yo siempre he dicho como abogado, ¿no? E investigador, que una sentencia divide,
¿sí? Hay un perdedor y un ganador. Si tenemos un conflicto comunitario, va a haber a personas que les van a dar la razón al lugar, a su petición, y hay personas que van a perder. Sin embargo, una sentencia divide y un acuerdo en muchas ocasiones une, ¿sí? Entonces, esta unión, esta nueva cultura del acuerdo, esta nueva cultura política democrática, es un motor que puede convenir de una manera exorbitante a cómo se solucionan los conflictos, ¿no? Tenemos experiencia en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala se ha implementado la mediación intercultural y comunitaria. En El Salvador han avanzado en conciliación laboral, diálogo sindical. En Nicaragua y Honduras ya existen grandes redes de facilitadores judiciales. Y actualmente tenemos nosotros en México una reforma, ¿no? Y una ley, ¿verdad? O una entrada en vigencia de una ley que es la Ley General de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, ¿no? Que se dio el año pasado, precisamente para fomentar esto, ¿no? Hay centros de justicia alternativa, muchos en en la región, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, se han tenido muchos avances con esto de la justicia alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de justicia, que es la cultura del acuerdo, le ha devuelto le ha dado una mayor satisfacción ciudadana, ¿no? Eh, Esta justicia alternativa, como la conciliación, la mediación, básicamente ha reducido la carga judicial, que ya la estamos viendo cómo está, pero sí se está implementando y está teniendo buenos resultados, ¿no? Incrementa la legitimidad institucional, pues las personas empiezan a creer más en las instituciones porque, ok, es una justicia que tiene características de expedita, de pronta, ¿no? Y hay un crecimiento de la cultura de paz y del diálogo. La gente, ustedes le preguntan, ¿sabe lo que es un proceso de mediación? La gente cree que los van a meter presos, que los van a capturar. No conocen lo que es una mediación y básicamente es un diálogo, ¿no? Es cultura pacífica. La justicia alternativa no solo resuelve conflictos, reconstruye tejido social, ¿no? Entonces, son cuestiones importantes porque al final es lo que les digo. Imagínense los conflictos vecinales, por ejemplo. Si yo no me hablo con un vecino y empiezo a tener problemas, si yo lo demando ante un juzgado, ese problema va a tener un resultado y el tejido social va a quedar completamente lacerado, ¿no? Porque lo demandé. Sin embargo, si estamos dentro del crecimiento de la cultura de paz y el diálogo, obviamente podemos tener arreglos amigables y reconstruir ese tejido social, ¿no? Los retos pendientes, estos mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen que tener una homologación. Todavía hay en estados en donde esta nueva ley precisamente que acaba de salir se tiene que aplicar de forma parcial en toda la República, ¿no? La formación desigual, ¿no? Hay muchas veces, hay mediadores, al menos en el estado de Nuevo León, hay mediadores que tienen que tener una certificación y una recertificación después de ya haber ejercido un determinado tiempo, porque tienen que estar en constante capacitación, ¿no? Se supone que estamos ayudando a la comunidad y que la comunidad pues llegue ante un lugar en donde se pueda entablar una conversación y estemos enfrente de un experto que pueda moderar esa conversación, ¿no? Integración tecnológica, la mediación generalmente se pone un poco más compleja cuando se lleva a cabo un proceso de justicia alternativa en línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Estar presencialmente, ver la postura de la persona, ver cómo está expresando su punto de vista, ver si es empático con lo que se está hablando en el momento. Entonces, aquí, ¿verdad? Hay una integración se tiene que integrar las tecnologías de una manera más amplia.
Y obviamente tienen que haber innovaciones políticas, ¿no? Tienen que haber incorporaciones e innovaciones democráticas sobre las políticas judiciales, ¿no? Entonces, estos desafíos son, ¿verdad? Básicamente para promover el diálogo y que estos retos, pues, directamente den una apertura directa a la población y puedan acceder a la justicia y no precisamente a la justicia tradicional, ¿no? Eh, Hay estrategias que se pueden plantear de innovación democrática. Pueden haber laboratorios de justicia participativa, ¿no? Plataformas digitales en donde se fomente la mediación, formación de liderazgo colaborativo para enfrentar, ¿verdad? Este tipo de conflictos y aprender a que las personas tomen las decisiones de sus problemas y no precisamente se las den a otra persona para que decida por ellos, ¿no? Y obviamente la evaluación participativa de las políticas judiciales de esta promoción, ¿no? Democrática de lo que es la justicia alternativa, ¿no? Entonces la cultura política se va transformando, ¿no? La cultura política democrática se aprende en el ejercicio del diálogo. La justicia alternativa enseña a escuchar, a respetar, a confiar. El conflicto deja de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de crecimiento colectivo, ¿sí? Entonces ya no lo miramos como una contienda, lo miramos como un suceso que posiblemente sea desagradable, pero lo podemos focalizar para el crecimiento de la población o el crecimiento de la sociedad, preservando ese tejido social, ¿no? Esto también tiene una perspectiva local, obviamente cambia los aprendizajes locales con experiencias globales, ¿no? Fortalecen la innovación democrática. A nivel global, esto se ha visto en un objetivo de la Agenda de Desarrollo Sostenible. El objetivo número 16 trata de ello, ¿no? Trata del acceso a la justicia. Nos dice paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Es parte de una agenda global, es parte de un objetivo que promueve que los sistemas de justicia lleguen a tener esta conexión con la justicia alternativa, la gobernanza y el desarrollo sostenible, ¿no? Por eso dice instituciones sólidas, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto a futuro? La cultura del acuerdo debe consolidarse, ¿no? Debe haber una cultura de acuerdos como política pública, de manera transversal, para que las personas puedan directamente conocer los diferentes mecanismos que pueden devolverles a ellos la toma de decisiones. Redes regionales, fortalecer las redes regionales con innovación democrática, ¿no? Y obviamente promover la justicia alternativa como un pilar de la gobernanza moderna, ¿no? En donde todos los agentes, tanto locales como globales, estén involucrados, ¿no? El diálogo, obviamente, es lo nuevo o es el nuevo poder transformador en este siglo. Entonces, hay países que han apostado a ello y precisamente han pasado de lo que es directamente tener muchísimos casos en la vía judicial, pero también tener mucho uso de lo que son los mecanismos alternativos o la famosa o la llamada justicia alternativa, ¿no? La justicia alternativa no solo resuelve conflictos, enseña a las sociedades a dialogar y a confiar, ¿no? Entonces, particularmente son eh, un mecanismo, ¿no? Son mecanismos que nos hacen ser más incluyentes y más comprendidos, ¿no? En el día a día para resolver los conflictos, ¿no? Entonces, es interesante porque al final, pues yo les vengo a hablar acá y siempre lo digo en mis ponencias, no vengo a decir que la justicia tradicional no tenemos que acceder a ella. Cuando hay cosas que no son mediables, hay cosas que no se pueden llevar ante un mediador porque hay un bien protegido, ¿no? Por ejemplo, la violencia. La violencia en muchas ocasiones no es materia disponible para mediar, ¿no? No podemos poner a alguien que fue violentado a tener diálogo o negociación. Sin embargo, este tipo de justicia alternativa en la esfera política y directamente
en las comunidades, pues puede ser de mucha valía, ¿no? Entonces, yo voy culminando. Para mí es todo un gusto. Dejo abierto el área de preguntas para compartir con ustedes, sobre todo parte de lo que les acabo de platicar.